hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Valor y fuerzas me darán y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Valor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Por caminos de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios harán donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Valor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Por caminos de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Muy buenos días, estamos nuevamente agradecidos con nuestro Padre Celestial por los tiempos que estamos viviendo, tiempos donde los entendidos realmente serán los únicos que en estos tiempos puedan entender. Es duro, es difícil la palabra de Dios, como dice este cántico. Él obra de manera que no podemos entender. Entender, comprender, saber, es lo que falta hace al ser humano. Y qué difícil que es realmente cuando no podemos entender. No poder entender, no poder saber o comprender alguna cosa que aunque nosotros oigamos, aunque otros la hacen, aunque otros la comentan, nosotros no podemos entender. Es como alguien que hable un idioma y usted no sepa ese idioma, usted no puede entender. Alguien que hable o le haga alguna operación, como el médico, como el cirujano, y usted no la puede entender cómo se hace. Igual como las matemáticas, que si usted no aprende, no comprende y tampoco puede entender. Y dice este cántico, Él obra de maneras que no podemos entender. Pero Dios lo hará también, dice. Dios hará muchas cosas en este tiempo con los que entendidos, con los que entienden. Y quiero decirle algo que muchos seres humanos, mucha criatura de Dios, no entiende lo que Dios habla, ni lo que Dios dice. Y es doloroso en estos tiempos que estamos pasando tiempos por los pueblos y las naciones, tiempos de elecciones, donde el hombre elige.
Y cuando el hombre no entiende, no comprende, no tiene conciencia ni responsabilidad de lo que con su mano está rayando y está haciendo. Y esto algunos de los que hacen análisis político, algunos analíticos dicen, pues, no hay conciencia en los votantes. Cuando no hay conciencia, quiere decir que no entienden. Actuamos sin entender, pero sin embargo, sufragamos, rayamos y hacemos. Y Dios obra de manera que no podemos entender. Y hoy día lo podemos ver claramente cuando realmente muchas personas, por un poco de ofertas de dinero, vendemos la patria sin entender, actuamos sin entendimiento. Pero bueno, hoy día Él obra de maneras que no podemos entender. Dios sí obra de maneras que no podemos entender. Y vamos a ver qué nos habla el libro de Proverbios, que lo escribe el sabio Salomón, y en Proverbios 2, excelencias de la sabiduría, dice en el capítulo 2, verso 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras. Esto es lo que dice el sabio Salomón. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Si yo recibo las palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Hijo mío, si guardas mis palabras y los mandamientos guardas, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. El ser humano escasea de sabiduría. Sabiduría, pero la terrenal, pero de la celestial no hay nada. Y cuando no tenemos sabiduría de la celestial, no entendemos ni lo que hacemos ni lo que decimos. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Cuán importante es inclinarse a la prudencia. Verso 3. Y si clamares a la inteligencia. Hay que clamar, hay que pedir inteligencia. Y la escudriñares como a tesoro. La inteligencia. Verso 4. Y si como a plata la buscares, la sabiduría, y hallares el conocimiento de Dios. ¿Por qué no entendemos? Porque no entendemos conocimiento de Dios. Dice el verso 5, entonces entenderás de a dónde viene el conocimiento de Dios. Si como a plata buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Por qué el ser humano no entiende? No hay temor de Dios, porque no buscamos saber, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Solo Dios da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si nosotros buscamos a Dios, tendremos conocimiento, tenemos inteligencia y tendremos sabiduría. Pero no lo buscamos en Dios, lo buscamos en cualquier cosa. Por eso este hombre tan sabio, Salomón, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto lo sabía Salomón. Él se encontró con Jehová y por eso fue un hombre muy sabio para escribir unos, hasta hoy día, dichos profundos, dichos que realmente hay que repetirlos cuántas veces para poderlos entender, porque había mucha sabiduría, porque Jehová da la sabiduría. Y Salomón recibió la sabiduría de Dios, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Cuando usted se deja guardar de Dios, dice el verso 9, entonces, recién entonces, entenderás justicia y juicio, equidad y todo buen camino. Solo cuando buscamos en Dios la inteligencia, la sabiduría, cuando buscamos el conocimiento en Dios, entonces recién usted podrá entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Solamente cuando la ciencia sea grata a su alma, usted
aprenderá sabiduría si entra a su corazón, y la ciencia caminará junto con su alma. Ahora vamos a ver qué nos dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés también de Salomón, y el capítulo 3, verso 11. Todo lo hizo hermoso, ni eso a veces sabemos, que Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo, o en su tiempo Dios lo hizo todo hermoso, pero el hombre se encarga de destruir. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cuando nosotros nos dejamos que Dios administre nuestra vida, Él pone eternidad dentro de nuestro corazón, sin que alcance el hombre a entender. Dios ha hecho todo hermoso desde el principio y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, pero el hombre no sabe. El hombre pelea por 4 días aquí en la tierra y dice, sin que alcance el hombre a entender. El hombre no alcanza a entender. Por eso este cántico dice, Él obra de maneras que no podemos entender. Dios obra en maneras diferentes a la que el hombre está buscando o está anhelando, que no podemos entender. La obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. El hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Y Salomón lo tenía bien claro cuando dijo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios ha hecho las cosas hermosas en su tiempo, sin que alcance el hombre a entender. Estamos hablando de que Dios obra de manera que no podemos entender. Y esta es una gran verdad. El hombre no avanza a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Dios tiene una obra, Dios la ha escrito, está en su palabra, pero el hombre no avanza a entender. Y qué dificultad cuando no entendemos, porque realmente ahí es cuando los errores, los desaciertos se multiplican, y nosotros los hombres, como no entendemos las cosas que pueden suceder aun cuando vienen los tiempos de elecciones, y no sabemos nosotros por quién rayamos. Y algunos, por un plato de lenteja como Esaú, han vendido su primogenitura, vendieron su derecho legal que Dios les había dado aquí en la tierra, vendieron su herencia, vendieron su patria, vendieron todo por un pequeño plato de comida. Dice que lo hizo Esaú, por una pequeña oferta que a veces nos hacen los hombres. Nosotros vendemos nuestra eternidad que Dios ha puesto dentro del corazón. Qué doloso es, porque el hombre no avanza a entenderlo, dijo Salomón. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón. El hombre no sabe lo que pierde cuando vende su patria, vende lo que Dios ha preparado a un hombre. Y dice, sin que alcance el hombre a entender. Cuánto me gusta esta frase, sin que alcance el hombre a entender. Estamos viviendo tiempos en que los hombres no avanzamos a entender cuánto engaño hay tras de nosotros aceptar una oferta, de aceptar un dinero que no tienen ellos para dar, pero que ese dinero le sale caro a usted, cuando después de haber dado el voto, ellos llegan al poder. Y dice, sin que el hombre avance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Dios tiene hecha una obra que el hombre no avanza a entender. Ahora vamos a ver en el libro de Isaías 56:9, ¿qué nos dice? Y dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, vení a devorar. Sus atalayas son ciegos, y esto es más doloroso. Cuando los atalayas, los hombres que Dios ha llamado, son ciegos. ¿Y cómo podemos ver la ceguera? En estas elecciones, Dios había permitido que estuviera un hombre de Dios, un atalaya, un siervo. Pero dice aquí, sus atalayas son ciegos. Y dijo Dios, vengan todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, vení a devorar. Dios va a llamar en estos tiempos a las bestias a devorar carne de seres humanos. Y sus atalayas son ciegos.
Si nosotros los cristianos nos hubiéramos unido a apoyar a un cristiano, a apoyar a un hombre de Dios, entonces nos daríamos cuenta que no estamos ciegos. Y solo ahí se ve ciego. Su atalaya son ciegos. Todos ellos ignorantes. ¿Qué es lo que reina hoy día? La ignorancia. Todos ellos perros mudos, dice Dios. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. La iglesia está dormida, no busca la palabra de Dios, no sabe discernir entre la izquierda y la derecha, no sabe discernir los tiempos. Por eso dice, sus atalayas son ciegos. Si el hombre, dice Salomón, no entiende, no sabe discernir, no sabe sabiduría, no puede entender, hablemos del que no conoce a Dios. Pero lo duro es cuando dice sus atalayas son ciegos. Y dice, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Dice, y esos perros comilones son insaciables. El hombre que no está dirigido por Dios se vuelve insaciable en cualquier área. Y los pastores mismos no saben entender. ¿Quiénes no saben entender? Los pastores mismos, pero queremos guiar pueblos sin saber entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada vez que yo o cualquier hombre, cualquier atalaya, ama sus caminos, no puede amar a Dios. Porque una de las cosas que ser salvo, ser escogido, ser elegido, quiere decir que yo tengo que abandonar mis caminos. Tengo que abandonar mis conceptos y preceptos. Tengo que abandonar mis tradiciones, mis herencias de mis padres terrenales para yo obtener una herencia celestial. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Si nosotros no nos unimos al plan perfecto del gobierno de Dios, estaremos caminando por nuestro lado. Y es doloroso ver a muchos atalayas contendiendo por un X partido político. Pero no podemos salir de la cama, de estar durmiendo, para venir a hacer todos los días campaña por el que murió en la cruz, por el que nos da salvación y vida eterna. Por eso esta palabra es fuerte. Ellos, dice, son perros comilones, son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Por eso este cántico dice, Él obra de manera que no podemos entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Todo cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, que diga que anda en sus caminos, no conoce los caminos de Dios. Cada cual busca su propio provecho, cada uno por su lado. Uno debe saber que si Dios lo llamó, Dios lo limpió, Dios lo restauró, Dios lo perdonó. Hoy día debemos tener discernimiento para conocer el bien y el mal y dejar de estarnos durmiendo. Y así sucesivamente nos damos cuenta que Él obra en manera que no podemos entender. Y estos tiempos de elecciones han sido un tiempo propicio en muchas naciones de la tierra en este tiempo para saber, como dicen los analistas políticos, que el hombre, el votante, la sociedad no tiene conocimiento, no sabe lo que está haciendo. Es duro, pero Dios sabe que a través de estas elecciones Él se da cuenta cómo está la creación. Oh, Dios tenga misericordia. Y vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 12, y en el verso 8. Y dice Daniel, y yo oí. Qué lindo que es cuando la gente oye la voz de Dios, pero qué terrible que es cuando el mundo no oye la voz de Dios. Y dice, yo oí, mas no entendí. Estamos hablando que Dios hace cosas que no entendemos. Pero por lo menos aquí ya Daniel había tenido una pequeña noción. Dice, yo oí, por lo menos había oído, mas no entendí, y reconoció que no había entendido. El problema es que nosotros no entendemos ni hemos oído de dónde está la verdad, y sin embargo caminamos sin saber dónde está Dios. ¿De qué lado está Dios?
Y dice Daniel, un hombre de Dios, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Hoy día es tiempo de preguntarse como Daniel, Señor mío y Dios mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? De toda la violación de los derechos de los seres humanos, de toda mafia política, ¿cuál es el fin de estas cosas? De todo hurto, de todo robo, de toda mentira, de todo engaño, de toda estafa que se ve hoy día. ¿Cuál es el fin de estas cosas, de aquellos que sobornan para comprar la conciencia y el voto de los incautos? ¿Cuál es el fin de todas estas cosas? Preguntaba Daniel en el capítulo 12, verso 8. Y respondió, Dios responde, lo importante es que Dios responde. Anda Daniel. Y eso nos dice Dios, anda tú que eres mi siervo, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Porque la gente está sin entendimiento, porque la palabra de la Biblia no se les ha revelado a ellos, ni a los políticos, ni a los seguidores. Por eso le dicen, camina tú Daniel, anda tú Daniel, le dice Dios, me respondió, anda tú Daniel, anda. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Para el hombre, para el ser humano que no camina con Dios, está velado, está cerrado, no entiende. Por eso es que Él obra de manera que no podemos entender. La humanidad no está entendiendo en estos tiempos que se acerca al fin. No está entendiendo. Y dice en el verso 10, muchos serán limpiados. Escúcheme, este es un tiempo de que muchos van a volver a Dios. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. En este tiempo va a haber gente de que le teme a Dios, van a ser emblanquecidos, van a ser purificados. Y dice claramente, emblanquecidos y purificados. Muchos limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Porque hay negocios de conciencia en estos tiempos, porque el impío procederá impíamente y ninguno de los impíos entenderá cuál es el tiempo que estamos viviendo. El impío es el ser humano que ya no tiene temor de Dios. El que no tiene temor de Dios camina impíamente y dice la Biblia que los impíos no entenderán. Y ninguno de los impíos que no conoce y no camina con Dios, que no oye la voz de Dios, entenderá. Por eso es que nosotros en estos tiempos decimos, wow, pero ¿cómo va a creer que como borregos todos se alinean por el que está vendiendo la patria? Uno vende la patria, pero nosotros le damos el voto. Pero Dios ya lo ha dicho de antemano, y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué la gente vota por el enemigo de Dios? Porque no entienden, simplemente. Pero los entendidos comprenderán. Esto me hace ver a mí, y no sé a usted, que los entendidos comprenderán y entenderán. Porque nosotros entendemos cómo está trabajando el adversario en estos tiempos. Todo contradiciente a la verdad, a lo bueno. Y el mundo, el impío, no entiende, y a lo malo le llama bueno, y a lo bueno le dice malo, dijo el profeta Isaías. Y esos son los tiempos que estamos viviendo, cuando no sabemos discernir los tiempos ni por quién nosotros elegimos. Y dice, vamos a ver ahora en el libro de Salmos 119, Salmos 119, y vamos a ver en el verso 27, ¿qué es lo que dice? Aquí dice el salmista, hazme entender el camino de tus mandamientos. Si los seres humanos, si los ecuatorianos, si los de cualquier país, no le pedimos a Dios que lo haga entender sus mandamientos.
seguiremos erróneos, seguiremos eligiendo lo que Dios no quiere que elijamos. Pero aquí el salmista dice, hazme entender, estamos hablando que Dios obra de manera que no sabemos entender. Entonces, si no sabemos entender, si no sabemos darle destino a la nación a través de lo que elegimos, aquí el salmista dice, hazme entender, hoy día es necesario, nos viene otra vuelta. Y dígale a Dios que le haga entender. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Pídale a Dios, hazme entender en qué lado estás obrando tú, Señor. ¿Con quién vas a estar tú para yo dar mi voto? No por el que me ofrezca algo que es pasajero. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. El ser humano no medita en las maravillas de Dios. No medita en que Dios te da el aire, te da el agua, te da el sol, te da la salud, te ha dado la vida. Y le das al voto a los que vienen a restar los días de vida aquí en este planeta. ¿Por qué? Porque no tenemos entendimiento. Dice el Salmo 32, caminamos como el mulo sin entendimiento. Hazme entender el camino y tus mandamientos para que medite en tus maravillas, dice el salmista. Y el verso 18, se deshace mi alma de ansiedad. El alma del ser humano, lo reconoce el salmista, se deshace mi alma de ansiedad. La humanidad vive el día de hoy con una oferta no duradera, vive hoy día, pero ¿quién te sustenta el resto de los días? Por eso el salmista dice, se deshace mi alma de ansiedad. Hay ansiedad en la humanidad, pero este es tiempo de que usted haga como el salmista que dijo, hazme entender, es tiempo de que usted y yo entendamos el camino y busquemos los mandamientos de Dios para que meditemos en sus maravillas, para que meditemos y pensemos que Dios nos ha dado cosas buenas y que no tenemos que pedirlas a los hombres, que nosotros somos los que realmente vamos a tener entendimiento y sabiduría para caminar el resto de la vida aquí en este planeta. Y dice, se deshace mi alma de ansiedad. La humanidad está en ansiedad, pero no va a ser lleno, porque no es lleno de la presencia de Dios ni de su palabra. Susténtame según tu palabra, dice el salmista. Y recuerde este devocional, el que obra de manera que no podemos entender es Dios. Y Él hará que el que ha caminado impíamente nunca entienda lo que Dios está hablando. Pero los entendidos resplandecerán como la luz de la aurora. Así que usted se decide en este tiempo, ¿camina impíamente o camina con los entendidos? Hay entendidos para Dios y Dios lo llama a usted, a mí y a todos a ser entendidos cuando guardamos los mandamientos del Dios Todopoderoso. Que el Señor bendiga su vida y escuche, Dios obra de manera que no podemos entender.